Shalom, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente al estudio de las Sagradas Escrituras de la comunidad de creyentes del camino. Nuestro ministerio tiene como objetivo pues proclamar, declarar los tiempos de la restauración de todas las cosas. Apreciamos grandemente el hecho de permitirnos tenerlos en este espacio de estudio en el cual deseamos que pueda ser de gran provecho y que pueda cumplir las expectativas que ustedes tienen acerca del estudio de las raíces hebreas. El día de hoy, como vimos, estudiaremos el velo de las tinieblas, el control de las voluntades y buscaremos responder a los siguientes cuestionamientos. Número 1, el porqué de la ceguera y la inconsciencia por parte del género humano ante la influencia del mundo espiritual en las distintas áreas de la vida. En segundo lugar, intentaremos responder a el porqué del control y manipulación de los líderes sobre los seres humanos a nivel mundial. Esto es, sean estos políticos o empresariales, pero muy en especial de los líderes de los distintos movimientos religiosos, que es lo que más nos importa a nosotros. Y por último, la pregunta, ¿cómo operan estas fuerzas espirituales sobre los miembros de las distintas sectas para dejarse abusar física, mental, sexual y económicamente por sus líderes, renunciando a su voluntad, sus tiempos e incluso a sus bienes materiales al grado de rendir idolatría y culto a tales ministros? Así es que les damos la bienvenida y comenzamos. Como introducción, pues vemos aquí la imagen de este personaje conocido como la Gran Ramera. La Gran Ramera no es en sí una mujer, es una figura y está hablando de un sistema que corrompe las almas de todos los seres humanos y que ha estado desde los principios pues de la historia, y básicamente esto es lo que está pervirtiendo a los seres humanos en las distintas áreas de su vida. Dice el libro de Revelaciones en el capítulo 17, versículos 1 y 2, vino entonces uno de los 7 malachim, es decir, mensajeros o ángeles como acostumbramos en las versiones castellanas, que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. También podemos ver ahí la influencia del primer gran político, primer gran empresario y primer persona que se sintió Dios y que se sintió divino. Estamos hablando de Nimrod, que él edificó 9 ciudades, si no mal recuerdo, tenía un imperio poderosísimo. Así es que esto solamente lo ponemos como introducción en el sentido que se pueda entender que desde el inicio de la misma creación, de los orígenes de la historia, ya ha habido, hay y habrá hombres que quieren controlar a los hombres a través de los distintos medios, y en lo que atañe a nosotros tiene que ver con la religión, con la fe. Vemos aquí en este pasaje, nos dice que Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Esto está en Génesis capítulo 10, versículo 8. Y también a manera de introducción y de fundamento, es bien importante, esto lo estamos repitiendo en muchas enseñanzas, porque si entendemos la base del propósito de la historia y de las verdades bíblicas, entonces nuestra forma de entender la escritura se va a aclarar. Entonces, el camino de la verdad implica una sola fe, no quiero que pierdas de vista esto, una sola fe, y es judío hebrea.
En tanto que el camino de la mentira incluye muchas creencias, es decir, creencias babilónicas y romanas. El camino de la verdad implica un solo creador, un solo Dios, como se conoce en las religiones. En tanto que en el camino de la mentira se habla de muchos dioses, no solo de uno, sino de dos dioses en uno, de tres dioses en uno, de hasta una diosa también como parte de la divinidad, en fin, lo que se llama el politeísmo. La fe hebrea es la única, en realidad, que cree en un único y solo creador, el uno y único creador. El camino de la verdad implica un solo salvador, un solo intermediario entre el creador y los hombres, en tanto que en la religión babilónica nos habla de muchos intermediarios. El camino de la verdad nos habla de una sola escritura y esta es hebrea. En las creencias de las religiones encontramos que hay cientos de traducciones y cada una, por supuesto, revisada y traducida de manera amañada para fortalecer las creencias de tales grupos. El camino de la verdad nos habla de un solo pueblo llamado Israel, en tanto que dentro del movimiento de la religión nos habla precisamente de muchas religiones, de miles de denominaciones y más de 40,000 denominaciones cristianas. Me pasó a decir, pero ahí lo ve en la pantalla, que hay cientos de traducciones y la Sociedad Bíblica habla de alrededor de una distribución de 60 millones de Biblias entre Biblias y porciones bíblicas anuales. Imagínense que cuántos planetas ya se hubieran ganado para la fe hebrea. Bien, entonces concretamos. El camino de la verdad habla de la unidad, una sola fe, un solo creador, un solo salvador, una sola escritura, un solo pueblo, en tanto que la mentira, la religión nos habla de muchas creencias, muchos dioses, muchos intermediarios, muchas traducciones, muchas religiones y miles de denominaciones. Aquí pues salta la pregunta, ¿a cuál de los dos grupos perteneces? Al camino de la verdad o al camino falso que está tratando de suplantar la identidad. El robo de identidad está penado no solamente aquí en la tierra por las leyes humanas, sino que crees desde los mismos cielos está penado el tratar de usurpar la identidad, y las religiones están intentando desde hace miles de años usurpar la fe única y verdadera. Seguimos pues adelante, que vamos a encontrar en el tema de los velos de las tinieblas, pues que hay un desorden en cuanto a la idolatría ministerial. Se hace idolatría de los ministros, lo que dicen los ministros es la única verdad y la gente no reflexiona sobre sus creencias. Esto, los velos de tinieblas incluye pues falsas profecías, son gente adivina, pitonizos, gente que por espíritus demoníacos pues utilizan las escrituras y controlan las mentes de las personas, porque dicen, he viajado con personas que me dicen, es que me dijo lo que iba a pasar. Bueno, profecía no es adivinación, profecía no es estar diciendo lo que te va a pasar mañana, que es como lo han estado utilizando en las religiones paganas, no en la fe hebrea. Entonces, vemos falsas profecías, vemos la mercadería de personas, de la economía, de la misma enseñanza. Los velos de tinieblas han traído un sinnúmero de herejías y de enseñanzas, pues perversas, que están corrompiendo la mente y la vida integral de los seres humanos. Esto trae también los velos de tinieblas, inmoralidad. Dentro de los grupos religiosos vemos entonces que estos velos han traído miles de denominaciones religiosas. Cada una se dice ser el camino verdadero, cada una se dice poseer la verdad, cada una se dice ser la iglesia del Dios vivo, del Elohim eterno. Así es que imagínate, ¿cuál de todas? ¿Por cuál elegirías? Bueno,
Si yo le pregunto a cualquier persona de X denominación, me va a decir que esa es la verdadera donde ella está. Es decir, la verdad es la que cada uno posee y no lo que dice el Eterno ni su palabra. Y los velos de tinieblas han producido distintas traducciones de las escrituras. Me refiero a la manipulación. Las traducciones no en sí son malas, hay que traducir de un idioma a otro, pero a la hora de traducir estos espíritus controlan la mente de esas personas y le dan la tendencia que ellos quieren. A eso me refiero, a la traducción amañada y manipulada de las sagradas escrituras. Bien, pues encontramos esta verdad, que existen personalidades espirituales poderosas que tienen como objetivo apoderarse de las mentes de los individuos para controlar el destino de los seres humanos. Esto pues detona en un desorden social, como son guerras, como es hambre, como son pues la influencia de las drogas, de los vicios, y de lo último y más pervertido es el desorden psicológico, emocional, sexual, donde ya se está adoctrinando a los pequeñitos para que puedan cambiarse de nombre y de hábitos y de ropa y de todo lo que se pueda cambiar, porque hay un financiamiento desde las tinieblas para todo lo que es perversión y deterioro de la vida espiritual, social y familiar de los individuos. Hay financiamiento espiritual, hay financiamiento económico muy poderoso de estos grupos que quieren pervertir la vida de los individuos. Así es que esto está trayendo pues perversión, trae caos, crisis mundial, guerras, miedos, odio, perturbación mental, conflictos familiares, incredulidad. Ya la gente está desertando de las religiones. Por supuesto que la misma religión es parte de ese espíritu, de esa manipulación. Ha traído idolatría, hechicería, homosexualidad y las demás perversiones. Encontramos que hay dos fuentes principales para el desorden social. Número uno tiene que ver con la fuente interna, que no es otra cosa que el pecado, y también cabe aclarar que pecado, según la Escritura, es la desobediencia a la ley de Dios, la desobediencia a la Torá, a la Sagrada Escritura, conocida como la ley de Moisés, y por eso mucha gente, mal entendiendo, pues no quiere saber nada de la ley de Dios, lamentablemente. Pecado es no obedecer la ley de Dios. Bien, la fuente interna tiene que ver con el deseo incontrolable. En las versiones al castellano, en muchas traducen concupiscencia, el deseo incontrolable que batalla dentro de los seres humanos. Y la segunda fuente principal, que es la que hoy nos atañe, a la que hoy le vamos a dedicar este tiempo, este espacio, es a la fuente espiritual externa, a la influencia espiritual externa, que es lo que influencia, manipula a los seres humanos. Vamos a hablar de la fuente interna. Que dice la Escritura tocante a esto. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que el Eterno lo tienta, porque nuestro Padre Eterno no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo incontrolable es atraído y seducido. Ahí está la fuente interna, es decir, hay un mal interno en los seres humanos. Esto lo dice el libro de Jacob, de Santiago, traducido como Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vemos pues la fuente externa, dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra seres de carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra espíritus de depravación en las dimensiones superiores, según lo dice el apóstol Shaul, el apóstol Pablo en el mundo no hebreo, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice también esto en el libro de Isaías. Dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Isaías capítulo 25, versículo 7. Así es que, estimado amigo, estimada amiga,
hay un velo que envuelve a todas las naciones, hay un monte que va donde papá, el Padre Eterno ha señalado para liberar al mundo entero de esos velos. Por supuesto, es el monte del Eterno, el monte de Sión en Israel. De ahí saldrá la vara, de ahí saldrá el Mesías, rey que gobernará a todas las naciones. Mateo 4, 8 al 10 nos dice, otra vez le llevó a Satán a un monte muy alto, note el realce en letras amarillas, y le mostró todos los reinos del mundo y su majestad, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Yahoshua le dijo, vete a Satán, porque escrito está, al Eterno tú, Elohim, tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Nos dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5, algo similar, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Elohim, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, nuevamente está remarcado en amarillo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del eterno Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. La palabra que sobresale en los dos pasajes anteriormente leídos es la palabra griega ipsoma, y nos está hablando de un lugar elevado, de altitud, dice aquí, y básicamente lo podemos resumir como una influencia espiritual que reposa o se manifiesta desde lo alto y principalmente en la mente de los seres humanos. Esto es la altivez, el ipsoma, es la influencia de las cosas que están por encima del ser humano. Aquí vemos algunas evidencias del mover espiritual. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice de la siguiente manera, en este pasaje que vamos a estudiar acerca de los velos, dice, y así ha dicho el eterno Adonai, hay de aquellas que cosen cintas mágicas para las muñecas de las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las vidas humanas. Han de cazar a la gente de mi pueblo para preservar así su propia vida. Esto está en el libro de Ezequiel capítulo 13, 18. Desde aquí ya empezamos a ver más de fondo el tema que nos toca acerca de esas cintas mágicas, de esos velos mágicos que nos habla el libro de Ezequiel. Pues vamos a dar algunas citas donde nos habla de ropas, prendas que de alguna manera tienen la capacidad de influenciar las voluntades y algunos aspectos de la vida de los seres humanos. El primer caso que vemos aquí en el tema es el de el manto del profeta Elías, el talit de Eliyahu, y está en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8, donde este manto fue utilizado para abrir el río Jordán. Vemos en el caso de el Mesías Yahoshua en Mateo 9, 21, los tzitziyot, que realmente son los cordones que usted puede ver en la imagen, son los cordones que se usan. Está en el libro de Números capítulo 15, nos habla del mandamiento, no es algo judío, esto es un mandamiento de la Sagrada Escritura. ¿Para quién? Para todos aquellos que tienen el deseo de obedecer la palabra. Amigo, amiga, si tú lees la palabra del Eterno, pues es para obedecerla, no es para agradar a los judíos, no es para agradar a los grupos religiosos, no, es para obedecer la palabra, sino para qué se lee si no se va a obedecer la palabra. Si ya la lees prejuiciadamente, te va a causar problemas. Bien, entonces dice la escritura que una mujer vino por detrás, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, y dijo, si tan solo tocara los cordones, los tzitziyot del borde, del manto, del talit del maestro, yo seré sana. Usted conoce la historia, y ella recibió al instante su sanidad a través de la prenda que
portaba nuestro bendito Mesías. Vemos el caso de los pañuelos del apóstol Shaul en Hechos capítulo 19, versículo 12, cómo llevaban los pañuelos y los delantales, los ponían sobre los enfermos y estos eran sanados sobrenaturalmente. El último caso que mencionamos está en el libro de Judas, de Yahudá, capítulo 1, versículo 23, tiene un solo capítulo, y nos habla de cómo la gente pecadora contamina su ropa. Así es que cuidado qué ropa usas, sea nueva o no, tú oras siempre por la ropa, no sabes la procedencia. Bueno, en el caso de algunos grupos como son nuestros hermanos judíos, ellos pues procuran su ropa que sean ropas también kosher, aptas, limpias, puras, kadoshim, santas, pues. En tanto que en el mundo gentil, pues ha proliferado mucho por la misma necesidad de comprar, pues como dicen en México, de la paca, es decir, de reventa de quién sabe qué procedencia. Así es que te invito a que evites tal cosa, pero si sabes de alguien o tú no tienes otra opción, pues ora por tu ropa, sea usada o sea nueva. Seguimos adelante y vamos a ver algunas pues ayudas sobre lo que se manifiesta aquí en los pasajes que vimos en el de Ezequiel, que vamos a volver a tocar en unos momentos. La palabra hebrea es acerca de cintas esqueset y se refiere allí a cojines o almohadas y prendas que utilizaban para predecir, para adivinar el futuro. También se traduce como vendas mágicas. La otra palabra que vemos ahí como velos es precisamente la palabra mispatja, que representa o se traduce como velo. Así es que esos cojines, esas vendas, estos velos, los usaban para poder, pues según la gente, para traerle prosperidad, riqueza y como en los tiempos modernos también, pues hacer algunos amarres, eh, pues de tipo amoroso. Esto, desde luego, lo usaron la gente pagana como una falsa imitación, una falsificación del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que vemos en el libro de Barín, acerca de donde está la oración más importante de toda la escritura. ¿Quién dijo que es el pasaje más importante de la escritura? Lo dijo Yahoshua en el libro de Barín, Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Nos dice aquí: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto se llama filacteria en el griego y aparece allí en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 5. Se le llama los tefilín en hebreo, filacteria en griego. Ahí está pues este ejemplo, y es lo que hacían imitando el mandamiento de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, nuestro Elohim es uno, es único, no son dos en uno, no son tres en uno, no son cuatro en uno, ni nada por el estilo. Eso se llama Abodá Zará, se llama idolatría en el mundo gentil. El libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, Apocalipsis, pues es otra palabra, pues no hebrea, no castellana, que nos han inculcado. El libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 9 y 10, nos dice: y el tercer malach, el tercer mensajero, también la palabra grecorromana, ángel, dice el tercer ángel, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los malachim elegidos y del Cordero. Note en letras amarillas, el resaltado en amarillo, en su frente y en su mano, es decir, que ha sido desde tiempos inmemorables, y también al final del tiempo también va a haber señal tanto de la gente que siguió las instrucciones de estos espíritus y fueron hechizados y embrujados en su frente y en su mano, a través de la frente y la mano, para imitar el mandamiento de las sagradas escrituras. Vemos otro pasaje en Revelaciones 17:5,
y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babel la grande, la madre de las rameras y de las obras detestables de la tierra. Nuevamente en amarillo resalta en su frente, es decir que habrá testimonio, hay testimonio desde luego ya de aquellos siervos y siervas del Todopoderoso. En el mundo espiritual se conoce porque traen la señal en su frente. Nuevamente el libro de Revelaciones capítulo 20 versículo 4 dice de la siguiente manera: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra del Eterno, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, cheque, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Regresamos al libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 18. Y di, así ha dicho el eterno Adonai, hay de aquellas que cosen cintas mágicas para las muñecas de las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las vidas humanas. Han de cazar a la gente de mi pueblo, para preservar así su propia vida. Vean cómo desde tiempos inmemorables ya se practicaba esto de poder predecir el futuro o intentar conseguir un beneficio material o quizás un amorío a través de la adivinación, de la hechicería, a través de las cintas, de los velos y de los cojines mágicos. Ezequiel 13:19, y han de deshonrarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Vean, hermanos, cómo el Eterno pues se duele, el Eterno se molesta, cómo su pueblo ha sido engañado, el pueblo del Eterno ha sido acarreado hacia lugares y cosas que él no quiere, a través de estas personas que lucran con estas cintas, con estos velos, con la hechicería, con la brujería, bueno, y con y sin cintas, ¿verdad? Lo hacen como mintiendo a través de espíritus de mentira, a través de espíritus pitonizos. Hoy la religión, las iglesias modernas, como desde el tiempo antaño, están hechizando a los creyentes. Miles, millones de creyentes han sido seducidos por esos espíritus, por estos demonios de pitonizos, y se levantan y dicen, el Señor te dice, el Señor te dice, y te empiezan a decir una sarta de adivinaciones y te sueltan demonios a través de sus profecías, de sus adivinanzas, y la gente es seducida porque dice, es que lo que dijo se cumplió. Escucha amigo, escucha amiga, también las cosas que dice el diablo muchas se cumplen. Él es el imitador, el falsificador por excelencia. Así es que no te dejes impresionar de esas personas que te dicen cosas y se cumplen. Mira, amigo, amiga, tú y yo no debemos andar buscando el conocimiento del futuro. Tú y yo lo que debemos de buscar es la voluntad del Eterno. Si tú buscas la voluntad del Eterno, aunque tú y yo no sepamos el futuro, Él sí lo sabe y Él nos va a guiar hacia toda verdad. Pero si tú no buscas la voluntad, no buscas la palabra, sino que buscas a los hombres y buscas esas palabras de adivinación, mal llamada profecía, pero esa adivinación son demonios pitonizos, entonces una cosa solo hay para ti y para cualquier persona que practique esto. Va a venir maldición tarde que temprano. Ezequiel 13:20 nos dice, por tanto, así ha dicho el eterno Adonai, mira ahora, yo estoy contra sus vendas mágicas, con que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de sus manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que ustedes cazan volando. Vea, el Padre, Él está velando por su pueblo y Él va a rescatar a todas esas almas de las garras de esos hechiceros, de esos pitonizos llamados profetas. Ya todo el mundo se cree profeta y anda buscando sus propios caminos, pero un solo destino hay para esas personas, es maldición, maldición, muerte, destrucción, enfermedad. Ezequiel 13, 21 y 22 en adelante dice, romperé asimismo sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano, y no estará más como presa en su mano, y sabrán que yo soy
el Eterno, por cuanto entristecieron con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecieron las manos del malvado para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. Así es que eso es lo que pasa. Alguien vive una vida mala, desordenada, y le están saliendo mal las cosas, y en vez de buscar la palabra, en vez de buscar qué es lo que hay que corregir, entonces va con estos chamanes, va con estos brujos, va con estos pitonizos, y entonces estos hombres que están llenos de demonios les empiezan a decir, mira, si tú haces esto, si haces aquello, te va a ir bien. Utilizan la Biblia, utilizan la Escritura también, y te dicen, el Señor me dijo que va a ocurrir esto, y si tú me das una ofrenda, si tú me das tu carro, si tú me das tu casa, y si tú me das, y entonces te van a venir cosas, y así están despojando a la gente. Ahora va a decir, hay gente que ingenuamente me dice, pastor, 1 en 1000, créalo, 1 en 1000 me dice, pastor, pero a mí me ocurrió, sí me vino, claro, porque Satanás, que el Padre lo reprenda, va a utilizar una persona, le va a dar algo para que los demás se impresionen. Es como el boleto de lotería, para que entiendas. Uno se lo saca, pero millones fueron despojados. Uno solo recibe que el beneficio. ¿Tú crees que sacarse la lotería necesariamente o ciertamente es beneficio? No, pero seguramente que lo que hace es que todas esas millones de personas crean a esta mentira y sigan en el juego de la adivinación, de la mentira, del engaño. Así es que yo te animo, amigo, amiga, deja de escuchar esos supuestos profetas que no son otra cosa que chamanes, brujos, hechiceros, pitonizos, que están trayendo desgracia a tu vida, tarde que temprano. Puedes tú tener el carro, la casa, el dinero, pero te aseguro una cosa, que tu familia, tu hogar, todo va a estar destruido, porque va a pesar mucha maldición sobre ellos. Así es que salte, salte, escápate por tu alma. Ezequiel 13:23, por tanto, no verá más visión vana, ni practicará más adivinación, y libraré a mi pueblo de su mano, y sabrán que yo soy el Eterno. Ahí está la escritura, amigos, amigas. Bueno, ¿qué dice pues el Nuevo Testamento? Sabemos que somos de Dios, de Elohim, y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no me canso de decir esto, 2.4 mil millones de cristianos que están buscando a sus chamanes, sus profetas, que están buscando la voluntad del Eterno, entre comillas, pero están escuchando solo profecías vanas. No hay cambio, no hay cambio, no se vuelven al Eterno, no se vuelven a su ley, no quieren saber nada del Eterno, no quieren saber nada de la ley de Dios, solo quieren conocer de Cristo, y que se quieren ir al cielo y que Él los va a bendecir. Por supuesto que el Padre quiere todo esto, pero el costo es que tú hagas teshuvá, tú y yo hagamos teshuvá y volvamos a Él. Y aquí claramente dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así es que si hay tantos cristianos, tantos creyentes y tantas religiones, ¿por qué este mundo no está cambiando? Porque solamente son apariencias, no hay compromiso. Así es que mundo, entiéndase aquí lo que dijo este apóstol judío, hebreo e israelita. Él dijo que mundo, da a entender, son los que no son gobernados por la ley del Eterno, llamada, es la Torah, llamada la ley de Dios. La palabra Torah significa la instrucción. No quieren obedecer, no quieren. Si el Eterno ha dado instrucción y no quieren, entonces esa persona está bajo el poder del maligno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Hasatán, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de la buena noticia de redención de la honra de Mashiach, quien es la imagen de Elohim, de Dios. Y otra vez está ahí remarcado con amarillo, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiero señalar aquí que es para el apóstol, que es el incrédulo. El incrédulo no es, como se dice ahora en la religión moderna, no es el que no quiere entrar a tu religión, o el que no quiere entrar a tu iglesia, el que no quiere leer la Biblia. No, ese no es el incrédulo. El incrédulo es el que lee la ley de Dios, pero no cree que esté vigente y no cree que se deba de practicar. Esa es una persona incrédula. La otra persona que no quiere entrar a la religión es una persona que no conoce, no sabe, es una persona prejuiciada, pero el que ya sabe hacer lo bueno,
que es la ley de Dios y dice que ya no es vigente, que solamente es lo que le enseñan sus pastores, esa es una persona que es incrédula, porque ya sabe, ya se le dijo y no lo cree. Esas son las personas que Satanás está cegando. Millones y millones de personas que no creen en que la ley del Eterno es, pues precisamente es perfecta y eterna. Así es que considéralo, amigo o amiga que estás escuchando. Pues estas palabras. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona obstinada que se le enseña la ley de Dios, los mandamientos eternos, esos mandamientos que son dulces, que convierten el alma, que amonestan, etcétera, etcétera? Todo eso que está en el Salmo 119, la ley del Todopoderoso, y no quiere, se le avisa, se le predica, como Pablo lo que predicó el apóstol Shaul fue la ley de Dios, él predicó los profetas. ¿Qué sucede? Dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la verdad? El Salmo 119 dice que la ley de Dios es la verdad, la palabra del Eterno es la verdad. ¿Quién es la palabra? Yahoshua es la palabra, Yahoshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la ley de Dios es exactamente la manifestación de Yahoshua. Si tú amas a Jesús como se te ha predicado, a muchos se les ha predicado por 1800 años, entonces si para ti Cristo es el centro de tu vida, entonces la ley del Todopoderoso debe de ser que la ley de tu vida debe ser la conducta y norma de todos tus pensamientos, palabras y actos. Seguimos con las consecuencias de la obstinación. Dice que Elohim mismo les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cuál es la mentira? La religión, ya lo vimos en la introducción, la religión que enseña que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Roma, que hay dos dioses en uno, tres dioses en uno, cuatro dioses o diosas en uno y todas esas cosas, y que, bueno, tanta y tanta mentira. Así es que el mismo Eterno va a engañar a la gente, va a enviar a espíritus engañadores y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Prepárate, como a veces ni siquiera es el malo, no es Hasatán, sino es el Eterno que se ha cansado de decirte que su ley es perfecta, que su ley es eterna, que su ley es vida, que su ley salva, que su ley convierte el alma, que la palabra poderosa y perfecta es suficiente para traer vida, salud y restauración a las personas. Es lo que predicó el Mesías de Israel, Yahoshua, él predicó la ley de Dios, los profetas, los salmos. Más consecuencias de la obstinación. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la ley de Dios, la verdad, no le creyeron a la predicación de Yahoshua, que es la ley de Dios, la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Aquí está nuevamente, la repaso. ¿Cuál es el camino de la verdad? Una fe judío-hebrea, un creador, un salvador, una escritura hebrea, un pueblo llamado Israel. ¿Y cuáles son la mentira, el engaño que hace que el Eterno mismo envíe demonios a engañar a la gente religiosa? Pues que creen en Dios a su manera, tienen su fe a su manera, ellos creen lo que quieren creer, ellos son sus dioses, ellos son sus intérpretes, ellos son sus propios pastores, se pastorean a sí mismos. Esto es el camino de la mentira. Muchas creencias babilónicas romanas, muchos dioses, dos en uno, la Trinidad y todas estas cosas, muchos intermediarios, cientos de traducciones, muchas religiones, miles de denominaciones. Esta es la mentira. ¿Cuál vas a seguir, amigo, amiga? Tú decide porque es tu alma. Bien, esto muy pocos lo han escuchado y lo quiero remarcar nuevamente, el Concilio Celestial. ¿Qué es el Concilio Celestial? Pues es un grupo de espíritus que están en el cielo, criaturas del Eterno que están allí en su presencia, y lo vamos a ver ya más, de una forma más dinámica y precisa, interactuando estos poderes, estas potestades, estos gobernantes, interactuando con el Altísimo para definir que el futuro y pues, la vida de los seres humanos. Ellos lo tienen y platican con el Eterno. Aquí está, primer libro de los Reyes, capítulo 22, 19 al 22, nos dice: entonces él dijo, escucha la palabra del Eterno. Yo vi al Eterno sentado en su trono
y todo el ejército de los cielos estaba sentado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Vea, ahí está este concilio. Son más seres que no conocemos, solo escuchamos en el castellano de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pero en el cielo hay una diversidad de seres espirituales que no nos dice la Escritura, y ahí está ese concilio y el Padre lo reunió para determinar el destino de los personajes de acuerdo a este pasaje, versículo 20, y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Gilead? Y uno de estos personajes del concilio decía de una manera y otro personaje del concilio decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve y hazlo así. Bien, remarcando lo que decíamos del concilio, lo vemos en el libro de Génesis en la creación, lo vemos en el libro de Génesis cuando la confusión en Babel, lo vemos con Job, lo vemos con Pedro, lo vemos aquí en este pasaje, es decir, que son seres celestiales que están interactuando para influenciar en la vida de los seres humanos, sea para bien en los que obedecen la ley del Eterno, los que creen que la palabra es eterna, entonces van a tener protección y cuidado sobre esas personas, pero también para aquellos que no obedecen la voluntad que sale, la preciosa palabra del Eterno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que dice el Eterno, para los que no se sujetan, entonces una sola determinación hay para estas personas, van a venir espíritus malignos a destrozar, influenciar sus vidas para mal, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Amigo, amiga, es importante que puedas tú hacer una reflexión en este momento. Eh, si tú estás escuchando es porque tú tienes el amor al Eterno, porque tú quieres conocer la verdad. Te va a doler, pero yo quiero que pienses, puede haber la posibilidad que alguien que no conocía la escritura correctamente, bien intencionado, que quería ayudar, quería bendecirte, pero que no sabe la escritura, posiblemente te ha estado enseñando cosas que no son correctas, has estado creyendo a la mentira, pensando que estás agradando al Eterno. Yo te invito a que consideres, no necesitas creerme a mí, pero te invito que sea el momento de no creer a nadie más que al Eterno, al Mesías y a su palabra, a los profetas hebreos, a los apóstoles hebreos, y que puedas hacer una pequeña reflexión si lo que has recibido durante toda tu vida, desde que naciste hasta ahora, lo que has escuchado, son la verdad, el camino de la verdad, o es la influencia babilónica controlando tu destino. Acuérdate que el Padre está llamándote en este momento. Ejemplos de la influencia de espíritus en la vida de los seres humanos. Voy a ir un poco más a prisa, si me disculpan. En el caso de Caín, como dice la Escritura, que mató a su hermano Abel, y dice en 1 de Juan 3:12, porque era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque no hizo la voluntad del Padre. Por eso los demonios se ensañan con personas que no hacen la voluntad del Padre. Salva tu vida, salva tu alma, amigo, amiga, y empieza a obedecer la ley del Todopoderoso, la ley que predicaron todos los profetas, que los apóstoles, la ley que enseñó el Mesías que murió en la cruz por ti y por mí. También en el libro de Job, ya lo mencionábamos, Job 1, 8 al 12, ahí están determinando, entre ellos dice que vinieron los hijos de Dios, los hijos del Eterno, de Elohim. La palabra, aprovecho este espacio, habrá un tema acerca de los hijos de Dios, el término, pero nota que no está hablando de cristianos, no está hablando de religiones, no había tal cosa como las religiones modernas. Entonces el término o la terminología hijo de Dios no se refiere a alguien que el Eterno parió, perdóname, sino se refiere a seres tanto espirituales, celestiales o seres humanos que tienen una relación estrecha con el Eterno. Entre ellos iba quien iba Hasatán, y así lo dice claramente para determinar lo que iba a suceder en el próximo tiempo en la vida de Job. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nos habla de cómo también el enemigo influenció a Pedro para que él negara al maestro. Por último, en este espacio, en esta lámina, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11,
como Ananías y Zafira eran creyentes, amaban al Eterno y ellos querían agradarle, pero dice por boca del apóstol Pedro Kefa que ellos se dejaron llenar por Satanás su corazón y entonces vino una maldición a sus vidas. Pueden creyentes, bien intencionados, creyentes que leen la Escritura, pueden ser influenciados por esos espíritus si no hacen las cosas conforme la voluntad del Eterno. ¿Cuáles son las claves para ser libre? Tú dices, entonces, ¿cómo puedo ser libre de esta influencia, de esos espíritus, de estas prendas, de estos velos, de estas cintas, de esta adivinación, de esta hechicería? ¿Cómo? La clave principal está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, sométete al Eterno, sométete al Todopoderoso. Y entonces, una vez que tú estás aferrado, abrazado al Eterno, tú vas a poder hacer frente a la tentación, a los embates del enemigo, y al final no será tu fuerza, sino el poder del Eterno en la vida de ese hombre, esa mujer que se sometieron a la Escritura, a la ley del Todopoderoso, y entonces el enemigo tendrá que salir huyendo. Y yo declaro que tú eres esa persona que quieres empezar a caminar en la voluntad del Todopoderoso. La actitud, ¿cuál debe de ser? Lo primero es que debes de hacer teshuvá. Quizá para ti sea nuevo. Teshuvá en el griego es metanoia y traducido como arrepentimiento. Arrepentimiento, voy para atrás. Arrepentimiento significa sentir dolor, pesar, remordimiento por algo malo que se hizo. Metanoia significa cambiar de forma de pensar, pero ninguno de los dos completa lo que la palabra teshuvá dice de manera tan simple. La palabra teshuvá significa volver al Eterno y volver a la ley del Todopoderoso. Eso es lo que dice teshuvá. Así es que, ¿qué fue lo primero que predicó Juan el Bautista? Él lo que predicó no fue que se fueran al cielo. Lo primero que predicó Yahoshua, Jesús, no es que la gente se fuera al cielo. Lo primero que predicaron estos dos grandes hombres del Todopoderoso, Juan el Bautista y su primo, el Mesías de Israel, el Mesías eterno, la primera palabra que salió de su boca fue Teshuvá. Amigo, amiga, es tiempo de volver al Eterno, es tiempo de volver a la ley del Todopoderoso, esa ley bendita, eterna, perfecta, que convierte el alma, que salva, que libera, esa ley que está hermanos, que es miel, que se deleitaban los profetas, los apóstoles y Yahshua HaMashiach. Esa ley necesita estar en tu boca, esa ley que nos privaron por mucho tiempo, que nos dijeron que solamente eran para nuestros hermanos judíos. No existe ningún solo pasaje que diga tal aberración, solo son malas interpretaciones de los padres apóstatas del judaísmo, conocidos como los padres de la iglesia cristiana. Así es que yo te invito a que hagas teshuvá. ¿Cuál debe ser tu actitud también? Un total sometimiento, como veíamos en Santiago, un total sometimiento al Todopoderoso. Tercero, dejar de escuchar a todos esos falsos profetas, esos pitonizos. Si tienes necesidad, no sabes, tienes un problema, algo fuerte, enfermedad, no sé, tú vas a ir, oiga, yo tengo mucha necesidad de la voluntad del Padre. Ahí está la Escritura, ahí está el Tanaj, conocido como Biblia. Ve, búscalo. Él no rechaza a nadie que viene con un corazón contrito y humillado. Tú no necesitas ir con un chamán, con un falso profeta, aunque sea famoso, salga en televisión y muchos le lloren porque dicen es que el gran apóstol, el gran profeta. Por favor, no sigas, porque eso se llama idolatría. Busca al Eterno. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. No dice clama a tu apóstol, clama a tu profeta, a tu pastor. No dice nada de eso, no, sino dice clama al Eterno. Deja de escuchar, por favor, a esos chamanes pitonizos, y la Escritura te asegura un tiempo de restauración. Cuarto punto, empieza a ejercer una disciplina de oración constante, poderosa, con mucha fe, basado en la Escritura y no en esas falsas profecías. Sométete al Padre en oración, en la Escritura, sométete en adoración y el Padre te va a restaurar. Y un punto más, pues ahí está, lo mencioné también con anterioridad, escudriña las Escrituras. La palabra escudriñar significa rebuscar, aún la palabra escruta significa aún en aquello que parece que ya no sirve, que parece que es basura, lo que la gente ha desechado, que es precioso y es valioso, pero que la gente pensaba que es basura, aún ve
a escudriñar ahí y tú vas a obtener mucha bendición. Bien, pues aquí está la imagen de este personaje para cerrar. ¿Y qué nos dice el amado? Mira, estas son palabras de Yahushua. Son las palabras del Jesús glorificado, para que me entiendas tú como creyente actual de la religión, de la tradición. Dice él, no es el evangelio que escribió Mateo, Marcos, Juan, no, son las palabras del Mesías. Dice aquí el Espíritu, y oí otra voz de los cielos que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Esto es lo que dice en el libro de Revelaciones 18:4. Así es que el maestro nos está diciendo ahí en su profecía, en el espíritu de la profecía de Revelaciones, que salgamos de ese sistema religioso. Recuerda, solo hay una fe, la otra es creencia babilónica. Y si el Eterno está diciendo en Apocalipsis 18:4, salgan de ella, significa que en el último tiempo todavía habrá pueblo, el Todopoderoso, en ese sistema. Yo te invito a que salgas hoy mismo. Por favor, te ruego, sal de ese sistema y abrázate al único creador, a la única fe, al único Mesías, a la única escritura. Injértate, como dice el libro de Romanos, en el único pueblo del Todopoderoso, que es el pueblo de Israel. Y aquí están las citas en el Antiguo Pacto, Isaías 48:20, Jeremías 58 y 51:45. Dice de la misma manera como hoy yo te digo, sal de ese sistema, pueblo del Todopoderoso. Sal de ahí. Terminamos con este tema, pelos de tinieblas. Esperamos que sea de gran provecho. Apreciamos enormemente que hayas estado con nosotros este breve momento, y por favor repasa, estudia la escritura, y si deseas tener contacto con nosotros, pues envíanos un mensaje y estaremos contactándote pronto para que conozcas más de las Sagradas Escrituras. Te deseamos Shalom Ubrahot, Shalom Ubrahot, que es bienestar y bendiciones para ti, para los tuyos, en el precioso nombre de el Mesías de Israel, Yahushua HaMashiach.